Ok, buenos días hermanos y hermanas. Hoy vamos a ver un tema que para mí es uno de los más importantes del libro de Isaías, que es Sión y Babilonia, una estructura sincrónica. Mija, ¿qué quiere decir sincrónica? Sincrónica quiere decir que se produce de manera simultánea. Ok, ¿qué dice la primera? La primera definición. Dice, se refiere al... A ver, así, se aplica a lo que ocurre o se verifica al mismo tiempo que otra cosa. Ok. O sea, vamos a ver varias cosas que van a pasar al mismo tiempo. Babilonia va a estar bajando de su nivel alto y Sión va a ir levantándose sincrónicamente. Okay. Ahora, esta etapa, esta parte literaria de Isaías se encontró el hermano Gileadi, Abraham Gileadi, y lo tiene en su libro que se llama El mensaje literario de Isaías. Él fue el primero en encontrar eso de todos los eruditos, sean de la iglesia o no sean de la iglesia. Y entonces debería darle todo el crédito por ese tipo de enseñanza, porque él fue el primer erudito. Él estudiaba para ser un rabino, como dije hace muchos en Israel, y luego se convirtió a la iglesia y él escribió este libro. Entonces lo que voy a decir aquí lo aprendí de él, pero obviamente no hablo por y a favor de él. Sigo diciendo todo lo que digo es cosa mía, ¿no? O sea, si hago errores, son mis errores. Ok, Babilonia y Sión. El libro de Isaías, vamos a ver que está dividido en 7 partes, en una quiasma. ¿Okay? La primera es destrucción y renacimiento. En capítulos 1 a 5 con 34 a 35. Ajá. Entonces, cuando estudiamos o escudriñamos Isaías aquí en estas clases, hija, lo que vamos a hacer es ver capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 y luego 34 y 35. Ajá. Los primeros habla de la destrucción, pero los últimos hablan de el renacimiento. Ajá. Ahora, hay esparcido entre cada uno de esos temas el otro. O sea, no es de que capítulos 1 a 5 no tienen nada que ver con el renacimiento, ni que no hable un poquito de destrucción en estos. Ahora, si es sincrónica, ¿qué quiere decir? Que ocurre al mismo tiempo. O sea, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué vamos a ver en capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 34, 35? ¿Cronológicamente son lo mismo? No. ¿Qué está pasando sincrónicamente? ¿Qué está pasando a la misma vez? Ajá. Entonces, un grupo está siendo destruido al que el otro renace. Entonces, sí, cronológicamente ocurre al mismo tiempo. Ajá. Sí. Bueno. Sí, perdón, tienes razón. Pero, ¿qué fue la palabra que usamos? Sincrónica. Ok. La segunda es la rebelión y la obediencia. Ok. Y esos son capítulos 6 a 8 y 36 a 40. El castigo y la liberación, que es capítulos 9 a 12, con 41 a 46, versículo 13, ¿verdad? Empezó. La humillación y la exaltación, capítulos 13 a 23, con 46:13 al 47:15. Ok. Ahora, que ese, ya ves, bueno, sigue. El sufrimiento y la salvación, capítulo 24 a 27 con 48 a 54. Y la deslealtad y la lealtad, con capítulos 28 a 31 con
55 a 59, y la desheredación y la sucesión. Desheredación, perdón, Ajá. y la sucesión, capítulos 31 al 33 con 60 al 66. Ok. Ahora, ¿ves cómo hacen una quiasma? Ujú. ¿Qué quiere decir una quiasma? No el término, sino qué es lo que nos explica o qué es lo que nos apunta. Que hay un punto culminante en la humillación y la exaltación. Así es. Ujú. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que es esta. La destrucción es de quién. De Babilonia, Ajá, y el renacimiento es de Sión. Sión. So, en los últimos días, Sión renace como el pueblo del pacto de Dios. Ujú. Mientras los de Babilonia, Sufren la destrucción por su maldad. así es. Ok. A ver, lee eso. La rebelión y la obediencia, Isaías 6 a 8 con 36 a 40. El concepto de una inversión de circunstancias entre Sión y las naciones de Babilonia. O sea que uno... O sea que antes uno que era rebelde ahora es bueno, ahora es obediente, y el que antes era obediente ahora es rebelde. Así es. Ok. Ajá. Que se enlaza será... El que se enlaza será... No dice enlaza. Ensalza. Ensalza. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Ah, el que se sube a sí mismo. Ajá. Ok. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ujú. Dios castiga a los malvados y libera a los justos. Ok. Dios levanta al rey de Asiria para castigar a Babilonia. Dios también levanta a su siervo e hijo para librar a su pueblo Sión de la esclavitud de Babilonia y el exilio, como lo hizo Moisés en Egipto. Otra vez viendo un patrón. ¿Qué quiere decir todo eso, lo que ahorita leíste? A ver. Que, bueno, todo eso es a mano de Dios, ninguna cosa es de mano de hombre. Sí. No, eso sí es mano de hombre. No, pero que el rey de Asiria es levantado por Dios para castigar a Babilonia. Aunque él no lo entiende. Sí. Pero es quién están peleando en ese aspecto. Humanos, mano contra mano. Mano contra mano. Ok. Entonces, ¿y dónde vemos eso? Bueno, ya lo hemos visto. Capítulos 9 a 12 Ujú. y 41 a 46. 46. Y es interesante que hay dos personajes principales en estos capítulos y en estos capítulos. Ujú. El rey de Asiria, que da el castigo a Babilonia, Ujú. y la liberación a Sión, que haya estado en la esclavitud ¿a quién? De Babilonia. De Babilonia. Y son liberados, porque al destruir a Babilonia se libera Babilonia. No. Perdón, se libera Sión. Sión. Y hablando específicamente otra vez un libro sobre los lamanitas, ¿quiénes son liberados cuando Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es destruido por Asiria? ¿Quién es liberado? Liberado. Sí, los lamanitas. Los lamanitas. Ujú. Los países que hoy día son vasallos A Babilonia. serán liberados cuando el país mero que les tienen bajo control es destruido. Oye, Ujú. ¿no que Sión era término para cuando ya habían pasado su última prueba? Sí. Ajá. Entonces ahorita todavía son la Nueva Jerusalén. Sí, y eso es donde, otra vez, los términos de Jacob e Israel, y llegaremos a ese punto. Y hoy en la mañana, antes de dar esto a ti, dije, caray, debo poner lo que tengo en el último como el séptimo antes de eso. Pero hay 7 niveles también en el libro de Isaías. Ujú. Y nosotros entramos en el tercer nivel, que es de Jacob e Israel. ¿Nosotros? Nosotros. Como
nosotros, los que tienen el convenio con Ok. Dios, están representados por Isaías como Jacob e Israel. Ujú. Entonces Jacob e Israel tienen, y no para divulgar los 7, pero si están aquí de Jacob e Israel, como siempre, los que tienen el pacto tienen 2 opciones. Pueden, Subir o o bajar. si bajan van al próximo nivel. ¿Y cuál es? La destrucción. ¿Y quién fue destruido? Babilonia. Babilonia. Entonces, pueden unirse con Babilonia, Ujú. tanto físicamente y Espiritualmente. temporal y espiritual, o pueden Subir y unirse con a Sion. y la nueva La Nueva Jerusalén. Jerusalén. Ahí está. Entonces, esos son los términos. Cuando leemos Isaías y usa Jacob o Israel o usa Sion y la nueva Jerusalén, ¿tiene referencia a qué? Si es antes o después de su prueba. Su siendo quiénes. De los lamanitas. Y O más los general. que están. ¿Dónde? Ajá, más general. Los que. Bueno, Israel y la. Y Israel y Jacob. Jacob. Sí, a lo mejor no estoy haciendo la pregunta bien. Pero representan lugares temporales como ciudades o No. no. ¿A quién está refiriendo? ¿O a quiénes? A los lamanitas. A personas. Personas, sí. Simplemente. Sí, porque tú y yo, siendo gentiles, que también hemos aceptado el Evangelio, caímos en cuál. Al principiar nuestra jornada, al bautizarnos, Ujú. somos considerados como Como, bueno, Jacob e Israel. a Israel. Por eso, cuando los gentiles dicen, pero yo soy de Israel, yo fui adoptado a la casa de Israel. Ujú. ¿Es cierto? Si se han arrepentido, sí. No, al bautizarse, Bueno. sí. Bueno, deben arrepentirse para ser bautizados. Pero tienen razón. Ujú. Ahora, ¿pero es eso el fin según Isaías? No. No, porque ahora, siendo parte de Jacob o Israel, tenemos que Seguir sus mandamientos. ir Subir. al nivel De Sion y la Nueva Jerusalén. o Bajar a ser destruidos. y ser destruidos con Babilonia. Ahora, hay 7 etapas, no fue la clase de hoy, y como te digo, cuando me levanté hoy en la mañana pensando que íbamos a hacer eso, dije, ay, debo dar el otro primero, pero ya lo hemos repasado un poquito. ¿Ok? La humillación y la exaltación. Isaías define su Babilonia hoy como una entidad compuesta de muchas naciones de la tierra. Son los tiranos, los opresores, las agresivas superpotencias mundiales, los orgullosos, los enemigos adversarios de su pueblo y los rebeldes hijos de Israel o Jacob. Ok. Entonces dice que eran de Israel o Jacob, pero ahora han bajado. No. No. Estos, los de Jacob e Israel, pueden unirse a ellos, Ajá. pero ellos son... Ahora, hago otra pregunta. En todo eso, según estas escrituras, ¿es Babilonia lo que hacemos cuando... ¿Te acuerdas cuando te hice la pregunta sobre la hojita? ¿Dónde está mi hojita? Sí. La hojita o El bosque. el bosque. La hojita nos dice, porque nos encanta citar Doctrina y Convenios 33, Ujú. de que, ya ves, por lo cual necesitamos internet, no sé por ¿Cuál qué no es? lo tenemos hoy. No quiero entrar en eso, pero bueno, a lo mejor sí, busca Doctrina y Convenios, búscalo en tus escrituras. Doctrina y Convenios, creo que es 33, versículo 4. Aquí está. ¿Qué dice? Ese es... Y se ha corrompido mi vina por completo, y no hay quien
haga lo bueno salvo unos pocos, y estos yerran de muchos casos a causa de la No, 33. Doctrina y Convenios. 33. Versículo 14. 14, yo pensé que dice Ajá. 4. Y recordaréis los reglamentos y los No, convenios. 133. No, Perdón. me estás llevando por todas partes. A ver. Escucha lo que quiero decir. No 4 que o lo que digo. 14. Ajá, 14. 14. A ver. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Okay. En inglés tomamos Babilonia en medio de la iniquidad, pero en inglés dice mist y no traducen mist como medio, como lo hacemos en español, sino como espiritualidad. Pero, y esa es la traducción esa es la justificación en la iglesia de definir Babilonia como todas las cosas espirituales que son negativos en el mundo. Pero si leemos todo ese capítulo, como he dicho muchas veces, No hay solo que la leer hoja. todo. Se ve Babilonia es que, pues, ¿por qué no hacemos eso? No, porque se tarda mucho leer todo el capítulo. No es como escudriñamos. ¿Por qué no lo hacemos? Ya estamos aquí. Lo Estoy hacemos. siendo sarcástica, no se preocupe. Ok. Ve, empiézalo. Con capítulo 33, 133 de la Doctrina y Convenios. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Ok, Señor. ¿a quién está hablando? Pueblo de mi iglesia. Ujú. Entonces, ¿eso sería Babilonia? No. Bueno, Oh. no, ok. Escucha, oh pueblo de mi iglesia. Los lamanitas. No. ¿Quién ha tomado? Los ¿Quién gentiles. se define como su pueblo? Los que están bajo. El convenio, los que han sido bautizados. Ok. Entonces, según Isaías, ¿cuál es el título que él pone sobre los que se han bautizado y han entrado en el convenio? Pueblo de mi iglesia. ¿Cuál es el título o los títulos que él pone sobre ellos? En Isaías. Sí, sí, es... apenas lo dijimos. Los dos, ¿verdad? Me estás diciendo. No, se me fue. ¿Cómo se me fue? Jacob e Israel. Ándale. Ok. Perdón. Ok. Entonces sabemos que está hablando a la gente que han entrado en el convenio. Ajá, Jacob e Israel. Ok. Dice el Señor vuestro Dios, y oíd la palabra del Señor concerniente a vosotros. El Señor que vendrá súbitamente Ujú. a su pueblo. No. ¿Mande? ¿Qué dice? El Señor que vendrá súbitamente a su pueblo. ¿Dice pueblo en el tuyo? Templo. Perdón. ¿Sabes que no puedo leer? El Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición, sí, sobre todas las naciones que olvidan a Dios y sobre todos los impios que hayan entre vosotros. Ok. ¿Qué significa impios? Búscalo en el diccionario. Ay, pues ya lo sabré. Quiere decir inicuos. Ok. No limpios. Sé que ya lo explicaste, perdón. No. Ok. Pero, otra vez, usamos Isaías para escudriñar eso. O usamos las llaves que ahorita hemos aprendido. ¿Ok? ¿Qué es lo que haya vinculado Isaías en en versículo 2? A ver si sacas las palabras. Mientras yo busco impio. ¿Maldición? Nope. ¿Templo? Nope. ¿No es maldición? Hay tres palabras. Hablando de Bueno, impios y naciones. ¿los qué? Sí, tienes dos. Sobre todas las naciones que olvidan de Dios, sobre todos los impios que hayan entre vosotros. Eso es vinculado, ¿verdad? Ajá. Pero hay otro también. Entonces tienes dos. ¿Cuáles son las palabras que él haya vinculado? ¿Y por qué no subrayes esas? Para que ya no lo pierdas la próxima vez. Bueno. Ok, lo leo de nuevo. El Señor que vendrá
súbitamente a su templo. El Señor que descenderá en juicio sobre, y luego va a nombrar los a lo cual va a venir Él en juicio. ¿Es el juicio? Ajá. El Pero- Señor que descenderá en juicio sobre, ¿y quién es el que da el juicio al mundo? Según Isaías. Bueno, es que lo dice en juicio, no el juicio. A ver, así es. Bueno, la palabra, no voy a entrar ahí. En juicio, ajá. O sea, ¿quieres leerlo en inglés? ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor lo With. entiendes. Sí, lo No. entiendo. Ok, in judgment. In judgment. Sí, Ok, pero eso no ¿quién es parece el una que persona. da el juicio Al- al mundo? Asiria. Asiria. Entonces ya entiendes quién es. Porque Dios no es, porque ahorita lo vimos, ¿no? Ahí en la destrucción, el renacimiento, la rebelión, el castigo y la liberación. ¿Quién fue el que dio el castigo al mundo? ¿O a Babilonia? El rey de Asiria. El rey de Asiria. Ok. Ahora, porque Dios contrata, por decir, a Asiria a destruir a Babilonia. Ahora, fíjate todas las palabras que Dios usa para definir a Babilonia. Después dice, y el Señor que descenderá en juicio sobre, El mundo. ok, Bueno, porque tiene control sobre casi todo el mundo, ¿verdad? así es, entonces subráyalo. Sobre todo el mundo. Ujú. Con una maldición, sí, sobre todas las naciones que Ok, olviden a ahora se haya vinculado, ¿qué más? Dios. Naciones. Las naciones. Entonces el mundo, naciones, Que olviden a Dios sobre ¿Que todo. qué? Que olviden a Dios. sí, Que significa que ya no lo conocían. No puedes olvidar a Dios si no lo conoces. Ok. Entonces, eso significa que es los que están bajo el convenio. ¿Verdad? ujú, Ok. Y sobre todo los impios que hayan entre vosotros. Entonces, ok. impios. ¿Qué quiere decir impios? No limpios. ¿Qué dice? Ah, el que no tiene piedad, que no tiene fe religiosa y que no es y que es irrespetuoso con las cosas sagradas. Ajá, ok. Entonces, Entonces, un sobre- ejemplo de pero eso ¿qué sería rápido. Síguele. El ejemplo de eso sería los cuando vendían en el templo y Jesucristo los desechó. Ok. Los echó, ¿verdad? Ujú, esos serían impios. Ok. Pero, ¿a quién está hablando hoy día? A los que están bajo el convenio. Ajá, ¿y qué dijo al principio? Versículo 1 otra vez. Oh pueblo de, Mi iglesia. ok, Los que están bajo el los convenio. impios que haya entre... Vosotros. Ahora, otra vez a la pregunta. José Smith aquí, o Dios por boca de José Smith, haya vinculado tres cosas. Ujú. ¿Cuáles son? Mundo, naciones e impios. No. Impios entre Ent- vosotros. Entonces, mundo, naciones y Impios entre vosotros. que son... ¿Quiénes? ¿Los impios? Ajá. Los Impios entre vosotros. ¿Vosotros a quién refiere? que el pueblo de su iglesia. Entonces, haya vinculado Dios al mundo, Ujú. las naciones, que como tú dijiste, no simplemente naciones, pero no naciones que han olvidado de Él, y Ujú. no puedes olvidar de algo que no hayas conocido. Ujú. Entonces, naciones que han tenido el convenio de Dios Pero lo y perdieron. entre vosotros. Entonces, está vinculando miembros de la iglesia que son impios entre quienes? Los del mundo y las naciones Ujú. que van a venir el rey de Asiria para castigar. Ujú. Y el término que usamos para definir todo ese grupo es Babilonia. Babilonia. Pero sí incluye a nosotros. No podamos desechar el espejo. Tenemos que levantar el espejo y mirarnos, porque Dios empieza ese capítulo hablando de quiénes o a quiénes.
A los de su pueblo. A los de su pueblo. No, El pueblo de su iglesia. de su iglesia específicamente. Su pueblo es Porque los su- lamanitas. Bueno, su pueblo, sí, un lamanita sin o con el evangelio puede ser parte de su pueblo porque son literalmente de la casa de Israel. Ujú. Pero aquí está hablando específicamente a los que son Adoptados. de... Su iglesia. Así es. No tienes que buscar más que lo que está aquí cuando yo hago preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, Porque la respuesta está aquí. ¿sí? Ok, versículo 3. Porque desnudará su santo brazo ante los ojos. Santo brazo. ¿Qué quiere decir eso? O, bueno, una de las dos, o es la mano derecha o la izquierda, su brazo derecho o izquierdo, y será o el siervo o el rey de Asiria. Ah, Creo que con Y- el y- contexto es el rey de Asiria, sí, no. ¿no? Yo creo que son ¿Los dos? los dos. Porque otra vez, esa es una estructura Sincrónica, y sincrónica quiere decir que a la vez. ambas están pasando. Ajá. Puede ser destruido Babilonia por El rey de Asiria, el brazo izquierdo, y puede ser levantado Sión por el brazo. del siervo, ¿Cuál? derecho. Derecho. Y pueden pasar las dos cosas a la misma vez. Sí, pasan a la misma vez. Así es, por eso se llama una estructura. Quiasma, Una estructura. sincrónica. Perdón. Ok. Porque desnudará su santo brazo. Si es santo, ¿quién es? El siervo. El siervo. Ujú. No creo que llama al rey de Asiria santo, pero tienes razón. Mucho menos. Ambos brazos van a estar incorporados, pero específicamente está hablando ahorita del siervo. Ante todos los ojos de todas las naciones. Y Otra todos vez la palabra nación está vinculado con, los que han olvidado a Dios. ¿ok? Entre vosotros, los miembros de la iglesia, ¿ok? Y todos, bueno, tú lees. Estoy escribiendo. Ok. Y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Ojalá que tuviera internet, porque los pobres hermanos no están viendo eso en la doctrina y convenios. Bueno, espero que hayan abierto sus escrituras y están en doctrina y convenios 133. Ok. Ahora, hija, ¿qué vino antes de la salvación de su Dios? Bueno, ¿quién Su es mano, según su brazo. Isaías, ¿quién es la salvación? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y quién vino antes de la salvación? Su mano. Su mano, el Siervo. siervo. Oh, también ¿Ves así. cómo todos los profetas usan ese mismo patrón? El siervo viene para preparar la vía para que Jesucristo puede venir. O Por sea, ejemplo, la salvación puede venir. Cuando hablan de el que bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí, exactamente. De Ajá. igual manera. Otra vez es el patrón. Por tanto, preparaos. Preparaos. Oh pueblo, oh mi pueblo, santificaos. A ver, síguele. Juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Okay. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis con vasos del Señor. Ok. Otra vez, esa es que lleváis los vasos del Señor. ¿Qué crees que está diciendo allí? Salid de Babilonia. Primera cosa que te quiero preguntar ahí. ¿Está hablando espiritualmente o temporalmente? Temporalmente. Yo diría que son dos, Okay. ambos. Pero más bien aquí dice, yo creo que es temporal. Ujú, Porque Babilonia son las naciones entre vosotros. ujú. ¿Ok? Las naciones, el mundo. Salid de Babilonia. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Busca Isaías. Vasos del Señor, solo por pregunta. ¿Está hablando de
Ay, ¿por qué se me está olvidando todo hoy? Está hablando del priesthood. No, ¿No? no. No. Sed limpios los que lleváis los Vasos. del Señor. ¿Cuáles son los vasos del Señor? ¿A dónde quieres que vaya? A Isaías 52. Isaías 52. Ajá. Versículo. 11. Sí. Okay. Ah, yo lo tengo en inglés. Yo lo tengo aquí en español. Ok. Empieza con versículo 10, por favor. Jehová desnudó su santo brazo a la vista de todas las naciones. Escribió lo mismo. José Smith. Dios da la misma cosa a José Smith que dio a Isaías. Supongo que sí. Para que todos los confines de la tierra se pueda ver la salvación de nuestro Dios. Corrompa. Ahora, eso nos da un poquito más de entender. Jehová desnudó su santo brazo, que ¿quién es? El siervo. Ok. A la vista de... Todas las naciones. ¿Son naciones reales? Sí. Ok. Para que en todos los confines de la tierra se puede ver... La salvación de nuestro Dios. ¿Qué nos implica? O sea, bueno, ni siquiera lo implica. ¿Qué es lo que dice? Que el brazo viene antes de la salvación. Tiene que venir. Porque dice aquí, ¿para qué? Uno no pasa sin el otro. Pueda ver la salvación. Dios tiene que traer el siervo para que el mundo pueda entender la salvación de Dios. ¿Ok? Sigue, 9. Corrompan juntas en canciones, oh ruinas de Jerusalén. Jehová ha consolado a su pueblo, él ha redimido a Jerusalén. Ok. Entonces, ¿qué está indicando aquí? ¿En qué etapa están? Si está usando la palabra Jerusalén para indicar que está hablando a su pueblo, ¿qué nos indica sobre el pueblo? ¿Están todavía al nivel de Jacob e Israel? No, ya han subido. Han subido a Jerusalén. Apártense, váyanse, sin tocar nada profano, mientras que dejen a Babilonia. O sea, aunque físicamente sigues viviendo en Babilonia, no dice apártense, váyanse. Pues sí, pero mientras que estás yéndote. Sin tocar, mientras que dejan a Babilonia. Salgan de ella. Manténganse puros, ustedes que llevan las vasillas del Señor. Ok. ¿Qué son vasillas? Vasos. Sí. Ahora, en el libro de Isaías, las cosas como piedras, árboles, y aquí en este versículo donde dice que vasos del Señor, ¿qué representan ellos? ¿Personas? Personas. Ok. Porque después de que este grupo haya subido al nivel de Jerusalén, ¿qué es su propio papel de hacer? Traer a todas las naciones. Así es. Pero si haya venido primero el rey de Asiria, ¿cuántas personas están en el mundo? Pocos. Entonces, después de la destrucción entre Babilonia y Asiria, los restos, y así usó la palabra restos en lugar de remanente, definiendo tu papá la diferencia. Remanente son los que han subido al nivel de Jerusalén. Y tienen que ir por todo el mundo a traer los restos. Los restos que Dios llama aquí en versículo 5 sus vasos. O sea, los demás que hayan sobrevivido no son de plata y oro todavía, pero esa ahora es el papel. Porque ¿quién trajo a este grupo a este nivel?
El santo brazo. El siervo. El siervo rescata a los de mi pueblo, los levanta a un nuevo nivel. Ahora, Ellos mi pueblo- construyen la nueva Jerusalén. Ahora están a ese nivel y ellos ahora tienen el papel de ir y hacer. Lo mismo con el resto del mundo. Ese es el... me lo habías explicado hace mucho tiempo que Isaías hablaba de una escalera que si subes una debes de ayudar al que está abajo de ti. Así es, y por eso dije, debía de haber dado la clase sobre las 7 escaleras Ajá. antes de dar pero aquí estamos y seguimos. Ok, entonces seguimos con versículo 6 de 133. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo de unos con los otros. Invoque todo varón en el nombre del Señor. 7. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor, ya sabemos quién es la voz, Ok. se dirige a vosotros. Salid de Ah. Babilonia, Entonces, ha llegado el momento. en que la voz del Señor, el siervo, Ujú. se dirige a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los limpios entre las naciones. Los limpios específicos. Regresa al primer versículo. El pueblo de la Oh iglesia. pueblo de mi iglesia. Los limpios que están Ok. en la... Entonces, no los impios de que estén Ajá. entre vosotros, los que estén dispuestos de huir el siervo, Ujú. ¿ok? Se dirija a vosotros, ¿ok? Ujú. ¿Y qué es lo que la voz va a decirles? Espérame. Ha llegado en el... Ajá. Salid de Babilonia, congregaos. Empieza la otra vez, 7. Si de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia. ¿Ese es un mandato? Sí. Entonces, ¿eso va a ser un mandato temporal o un mandato espiritual? Temporal. Sí, porque ¿qué es uno de los papeles más importantes del siervo? La literal... No. El recogimiento. El recogimiento literal de la casa de Israel. Ándale. Entonces, hoy día tal vez por eso enfocamos en huirnos de Babilonia espiritualmente, porque no ha llegado el siervo todavía para darnos la voz de... El ok, vámonos. Vámonos, ok. Ujú. Enviad... perdón, ¿yo terminé? No. Salí de Babilonia Congregaos de entre las naciones. Que, bueno, ahí y dice, va a ser una congregación real, literal. literal. Que vamos a ver lo que dice en inglés. Tú sigues leyendo, yo voy a ver. De los Porque no sé cuatro si la vientos. palabra congregados es lo que mi mente está diciendo que dice en inglés. De los 4 vientos, o sea, de todas partes del mundo. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, en inglés dice gather ye out from among the nations. Entonces sal. Recógense o congregaos. Sí, congregaos está bien. Ok. Congregaos afuera. Sí, sí. Ok. Bueno. 8. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentren lejos, a las islas Otra del vez, mar. ¿cuándo va a pasar eso? Eso, ya que haya Jerusalén, ¿verdad? Así, después de que se haya construido la nueva Jerusalén. Y tienen dónde recogerse. Ujú. Sigue. A las islas del mar, enviadlos a los países extranjeros, llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Una pregunta. ¿Cómo es que... No sé cómo frasear esto. ¿Cómo es que puedo explicarle o cómo es que yo pudiera aprender esto y saber que no está hablando de la obra misional? Puede.
O sea, otra vez, ¿cuántas interpretaciones tienen las escrituras? Sí, pero ¿cómo ¿Y sabes que cuántas veces se van a repetir? hasta el fin del mundo? Ok, porque la historia se repite. Hoy día es malo decir que la obra misional está recogiendo al pueblo No, espiritualmente. no, pero también No. tenemos que hablar de lo literal. Así es. Pero al decir que ahorita los misioneros están recogiendo al pueblo de Dios espiritualmente, niega la existencia de que habrá un recogimiento literal, como dice José Smith en uno de los 10 artículos de fe. No, pero lo debe de mencionar, Es que hoy día el enfoque es en... lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita todavía no haya llegado el siervo. Otra cosa más importante. ¿Quién va a ser destruido? Babilonia. ¿Y va a ser una destrucción espiritual o va a ser una destrucción temporal? Temporal. Y si toda la gente viniesen al país que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y estaban en ese país que es el imperio del mundo, y sabemos que ese imperio va a ser destruido, ¿qué pasaría a la misma vez al pueblo de Dios? Sería destruido. Sí, así es. Entonces, ¿se debe a la iglesia hablar del recogimiento literal todavía? No. Y eso es porque, mira, cuando empezó la iglesia, José Smith, Brigham Young, Ujú. para ellos el recogimiento, para ellos era literal, Literal. temporal. Ajá. Por eso los misioneros cuando llegaron a Francia, ¿qué hicieron con la mayoría de los conversos? Vengan con nosotros. Vengan con nosotros, te vamos a dar 1 hectárea en Lago Salado o 10 hectáreas en Lago Salado. Vénganse, van a ser hombres libres. Ya no van a ser esclavos a los mercantiles de Francia o de Gran Bretaña. Y muchos de los pobres huyeron físicamente y vinieron aquí. Ujú. Pero más o menos en el año 1900, Ujú. la iglesia empezó a hacer su enfoque sobre, El espiritual. en lugar de recogimiento literal. Ujú. Porque se habían dado cuenta que los gentiles habían fregado esto, que no era su papel, como dijo José Smith, de construir la nueva Jerusalén. Ujú. Y entonces se dieron cuenta que necesitan quedar los miembros en sus países, ser contentos de estar recogidos espiritualmente, Ujú. porque ¿quién tiene el papel de hacer el recogimiento literal? El siervo. Okay. Pero Pero aquí estamos hablando de cuál papel aquí. Bueno, ahorita de lo que estamos enfocando de esta clase es del recogimiento literal. literal. Pero no me contestaste la pregunta. Ok. Que ¿cómo es que yo hubiera podido aprender eso por mí misma si lo primero que voy a pensar es la obra misional? La única razón por la cual piensas que es la obra misional y no el enfoque que tenía José Smith y todos los demás profetas es porque has ido a seminario y clases de la escuela dominical donde desde 1900 han enfocado en lo espiritual. Y si no hubieras tenido eso para distraer tu pensamiento, hubieras leído para eso, enfocarlo en una cosa. a enfocarte en una cosa, hubieras pensado lo mismo que todos los profetas han hablado. Porque para la mayoría de los profetas, o todos los profetas, ¿cuál recogimiento es más importante? Lo literal. Lo literal, al final del mundo. Porque eso muestra, esa es el recogimiento, como hemos visto, que tiene que venir ¿cuándo? Antes de la... De la venida de Cristo. Así es, otra vez, como dice, el enfoque es que el brazo, a la vista de todas las naciones, pueda ver la salvación de Dios. para que puedan ver a Jesucristo. Y eso no haya pasado, y eso es algo en el futuro, cuando Jesús viene físicamente a la tierra a vivir. Okay. Entonces, mientras tenemos que seguir enfocando en el recogimiento espiritual. Entonces, de lo cual siempre hablamos en la iglesia. Cuando estoy en seminario, cuando hablan de esto y hay personas lamanitas en mi clase,
¿Debo de decir que también significa otra cosa? Sí, ¿O porque hay ambos, pero aquí está hablando, bueno, seguimos en la clase y verás, pero sí está hablando del recogimiento literal? literal y no espiritual. Vamos a llegar a ese punto donde se ve claramente de lo cual está hablando. Ujú. Empiece con 9 o sígale con 9. Ok. Bueno, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Y hay otra vez un orden. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuál día es hoy? Cuando dicen El hoy día es del gentil. el día del gentil. Por eso los gentiles han sido mandados a enfocarse en los gentiles. Bueno, los lamanitas específicamente, pero gentiles primero. Ok. Y luego a los judíos. Judíos. Ok. Y aquí, este será su propegón, y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión, para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Ok. ¿Se puede pasar eso hasta que Babilonia es destruida? No, pero esto está hablando de fortalecidas sus estacas. Eso No, no, parece no, no, de... no, no, no. Regresa al principio de 9. Y ahora, este será su... su propegón, y la voz del Señor a todo ¿Quién el es la pueblo, voz? el siervo. Id a la tierra de Sión. Ok, para ¿ese que... es un mandato temporal o espiritual? temporal. Id. Ujú. Tienes que hacer eso Literalmente, literalmente. Id a la tierra de Sión. Ok, existe el siervo en la tierra. Antes de la clase tú me hiciste la pregunta. Papi, según tu bendición patriarcal, bla, 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 sobre el siervo. pero... ujú. Y si... ¿Por qué no lo conoces todavía? Porque él no se ha dado a aparecer. Como dice en Isaías, él fue, exactamente lo dice, que él es una Flecha. escondida en su... Tú sabes la palabra también en español. ¿Dónde pones tus flechas? Su- Atrás de tu espalda. ¿Cómo se llama eso? el... como de Robin Hood. Ajá, ¿cómo se llama eso? Tú tienes la palabra. El quiver, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se llama quiver en español? Tu aljaba. No me sabía ese nombre. Sí. ¿Aljaba? Tu... No, le decían quiver en español. ¿A poco decían eso? Sí, así le decían quiver. Carcaj. Carcaj, sí. Dice que es una Flecha escondida en su Carcaj. carcaj. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo no va a reconocerle hasta que Dios dice, ok, ya es tiempo de sacar esta flecha buena. ¿Me explica? Ajá. Ok. Pero todavía... de eso no me refería, de que se ensanchen las fronteras de mi pueblo y sean fortalecidas sus estacas. Ok, Eso- ¿de cuál eso es- frontera está hablando? ¿De qué palabra está usando aquí? Literal. No, la palabra para representar el pueblo. ¿Cuál palabra está usando? Sión. Sión. No, pero ¿por qué se está ensanchando? ¿Por qué lo están Escúcheme, fortaleciendo si no debe escúcheme, de ser de guerra? Escúcheme. Id a la tierra de De Sión. para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Ok. ¿Está diciendo que lo van a hacer por guerra? Bueno, para No. eso se hace. No. Fortalecer sus... Ok, llega el rey de Asiria, empezando con eso. ¿Qué es el papel del rey de Asiria? destruir, bueno, castigar. Ok, Hasta ¿y el cómo juicio. lo castigue? Destruyendo a Babilonia. Babilonia. Ya Babilonia está aniquilado, Sí. no existe en la tierra. Sí. Ahora, el siervo va en un éxodo, al igual que Moisés, Ujú. ¿con quiénes? Con los ¿Quién ¿Los tiene el papel lamanitas? de levantarlo? lamanitas. Ok, vamos a suponer que los lamanitas hayan construido la Nueva Jerusalén Ujú. con la ayuda de los gentiles que se han arrepentido, están entre ellos. Ujú. Ok, ahora tenemos ese pueblo. Ujú. ¿Ha llegado Jesucristo allí todavía? Sí, porque le dice No. Sión.
No ha Bueno, llegado. en esa situación no. Ok. Pero en el Entonces, ahora, ¿qué es el papel de los que han construido la Nueva Jerusalén? traer a todo el mundo. Como dice, los que son élderes, váyanse ahora. Cuando esa obra misional se lleva a cabo, ¿cuántas personas hay en el mundo y por qué? Pocas. Pocas Un personas. vaso, porque Siria haya destruido a casi todos. Porque Siria haya destruido casi todos. Y entonces esa tierra donde no hay muros, porque muros es lo que representaba a la guerra, Ajá. dice, por ejemplo, cuando Jesús viene a los nefitas, les dice, les cita también a Isaías, pero te lo leo. Estoy en capítulo 22 de Tercer Nefi, capítulo 2, perdón, Tercer Nefi, capítulo 22, versículo 1. Entonces se realizará lo que está escrito. Canta, oh estéril. ¿Quién es la estéril? ¿La Nueva Jerusalén? Ajá, Nueva los Jerusalén. lamanitas. Los O lamanitas. sea, hablando dentro del contexto de Tercer Nefi 20, 21 y 22, la estéril son los lamanitas, porque nunca llegaron al parto, que era su papel con su Señor, que es Jesucristo. Ujú. Tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos y de voces de júbilo. Y eso es lo que hacía el pueblo de Dios cuando iban caminando físicamente a Jerusalén cada 6 meses o cada año en las jornadas que hacían hacia Jerusalén para dar alabanzas a Dios. Pero en el camino iban cantando y dando voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, otra vez hablando de los lamanitas, porque nunca llegaron a su destino, porque sus papás rechazaron el evangelio. Ujú. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tu habitación, no seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuerte tus estacas. ¿Por qué? Hacia la mano derecha y hacia la izquierda te extenderás, y tu posteridad heredará las naciones gentiles. Entonces, esto no está Y diciendo... hará que se habiten las ciudades desoladas. ¿Las desoladas entre quiénes? bueno, la desolada sería Babilonia, el resto de donde estaba Babilonia. Ándale. Entonces, ¿qué nos da a entender si todavía hay ciudades desoladas? ¿Qué sigue? ¿Qué físicamente sigue existiendo? La tierra que hubo ahí. Más de la tierra. Las casas. Ándale. Si las casas están desoladas. Están desoladas. ¿Qué quiere decir? Que hay pueblos enteros Sin gente. sin gente. ¿Y qué es la heredación de los que vienen? Esa tierra. Esa tierra. Eso es como Dios premia a los lamanitas que han estado subyugados por Babilonia la Grande, la madre de las tierras, es regalarles Su tierra. su tierra y sus, Casas. específicamente, casas desoladas aquí. Entonces... Una pregunta más. Ajá. ¿Qué implica sobre la destrucción de Asiria a Babilonia? Que el fuego por un día será contra las personas y no contra la tierra literal. O si fuera un cohete nuclear que solo diera un impulso magnético que destruyó toda la electricidad, ¿qué pasaría en este país si no tuviéramos electricidad? Si hoy estoy quejando porque no tengo internet, imagínate mi vida si ni siquiera tenía electricidad. No, todos muriéramos. Ándale. Nuestro ¿Y qué tan mundo rápido? ¿No era unas semanas? Di. ¿No eran No 3 tienes que semanas? contestarme con lo que... ¿Cuánto tiempo piensas? ¿Podríamos nosotros vivir en este país sin electricidad? No. ¿Cuánto Muy tiempo? pocos, o sí. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, los que tienen su propio terreno, más. Pero los que no tienen terreno y viven en Nueva York, ¿Por qué podrían si tienen terreno? porque no dependen de un terreno hasta allá que tiene su comida y las vacas que están Estás hasta allá. diciendo que a lo mejor los que tienen un área agrícola podrían Ajá. sobrevivir. Pero hoy día la agricultura americana depende de qué. De otras naciones. No, De agua. depende de qué. Ok, ¿y Agua, cómo reciben electricidad. su agua? Electricidad, Por bombas. sí. Ahora, tú has estado con nosotros viviendo en México, en nuestro pueblito. El vecino nuestro, Ujú, que vive arriba de nosotros. ujú. ¿Qué tiene él para regar a sus plantas? No tiene bomba, ¿sí? ¿No? ¿Pero qué tiene? Un pozo. Un pozo. ¿Tenemos un pozo aquí? No. ¿El vecino tiene un pozo? No. ¿Tenemos gallinas aquí? No. ¿Tiene el vecino nuestro en México Sí. gallinas? ¿Cochinos? Sí. Vacas, sí. ¿Vacas también? Sí, ¿verdad? ¿Quién va a sobrevivir? Él. Ok.